Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en el inicio de actividades noticiosas del cuarto mes del año. ¿Cómo cerramos el primer trimestre del 2025? Las evaluaciones trimestrales nos muestran un panorama de cómo puede ir funcionando el país. Está de visita una misión del Fondo Monetario Internacional para una tercera revisión del programa económico en año político. ¿A qué viene exactamente esta misión? ¿Qué es lo que revisan? Están con nosotros dos expertos ligados al mundo de la inversión y la economía. El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales de Honduras, don Fernando García, y el financista ex precandidato presidencial, Nelson Ávila. Bienvenidos a ambos. Gracias por compartir y me voy a quedar con la opinión primaria suya, doctor. ¿Qué implica esta revisión? Porque son aspectos muy técnicos que muchos de nosotros no conocemos. Sí, en realidad la revisión es determinar el nivel de avance de muchos de los acuerdos a los que han llegado y puedo adelantar que no habrá problema esta vez, a pesar de que es un año electoral. Aclaro que el Fondo Monetario Internacional no es una institución que fue creada precisamente al igual simultáneamente que el Banco Mundial en 1944 no fue creada para desarrollar las sociedades, sino para contribuir a que la economía sea un poco más equilibrada con respecto a exportaciones, importaciones. Les interesa el tema de la tasa de interés, les interesa la inflación y esos son los coeficientes en los cuales ellos normalmente descansan. Y las condicionalidades, me encantaría que el Fondo Monetario haya establecido, no lo ha hecho todavía, pero debió haberlo hecho con muchos de los países como Honduras, en donde la corrupción es elevadísima, para hacer un plan de anticorrupción. No aparece dentro precisamente de las condicionalidades a cumplir. O, por ejemplo, la investigación sobre la ineficiencia de algunas empresas públicas como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, o Hondutel, o la Empresa Nacional Portuaria, que muchas de ellas se planificó su descapitalización y, en consecuencia, toda esta corresponsabilidad debería aparecer precisamente, reitero, en las prioridades definidas por el Fondo Monetario. Pero esta vez, para mí, es otro elemento en el cual van a llegar algunos acuerdos, no todos ellos. No se le olvide que como usted muy bien dice, la cuarta vez que inclusive no han llegado a acuerdos sustantivos, ¿no es cierto? Y que no han firmado como ha correspondido. Y esto es parte de los acuerdos políticos. El Fondo Monetario Internacional, antes que ser un instrumento completamente técnico, es un instrumento geopolítico. Usted me dice que va a pasar la evaluación. Sí, con algunas interrogantes que ellos se van a plantear, porque se cumplió con la modificación precisamente de la tasa de política monetaria, que para mí en realidad hay que tener muchísimo cuidado en sociedades como las nuestras. Un aumento de la tasa de política monetaria en una sociedad financiera altamente especulativa le produce un resultado inmediato, el aumento de la tasa de interés. Un aumento de la tasa de interés le produce en consecuencia menor inversión. ¿Y menor inversión qué significa? Menor riqueza. Porque la única forma de resolver la pobreza de nuestra nación, que es el impacto que genera este tipo de hechos, es generar riqueza. ¿Y cómo genera usted riqueza? A través de la inversión. Y ese es el efecto inmediato perverso que generan a veces algunas recomendaciones de esta naturaleza. Fernando, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Qué visión tiene el sector privado, los industriales de esta visita? ¿Cuáles son los elementos que deben ser considerados como prioridad para avanzar en un año donde la actividad política puede generar cierta distorsión del programa? Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, Rosendo. Yo creo que lo más importante es entender por qué tenemos que recibir las visitas del fondo. Y esto es porque no somos solventes económicamente como nación. El fondo no va a Japón o a Alemania a negociar un programa, porque Japón o Alemania no lo necesitan. El fondo viene siendo como un aval para sacar un crédito después en el Banco Mundial o en el BESI o en el BID. Entonces ellos establecen las líneas que para que estas entidades financieras puedan otorgar los créditos debe cumplir cada país. Si nosotros no necesitáramos los recursos porque manejamos bien nuestras cuentas, porque hacemos crecer la economía, como decía el doctor, porque combatimos la corrupción y ese dinero de corrupción lo invertimos en
en infraestructura, en producción, etcétera, no necesitaríamos el acuerdo con el fondo. Entonces eso es lo primero, entender que el acuerdo con el fondo se requiere cuando hay necesidad de recursos que el país no puede generar de manera interna. Entonces bueno, ahora se fue a la CAF y la CAF pues puso algunas condiciones para dar ese préstamo que se está anunciando que se va a otorgar. Pero eso nos indica que tenemos temas en la economía que hay que mejorar. Hay visiones luego de cómo mejorarlos. El fondo tiene unas visiones y nos va a poner unas reglas, como cuando yo voy a un banco a pedir un refinanciamiento de mis deudas de tarjeta de crédito, por ejemplo. El banco me puede dar el dinero, pero me va a decir, corte las tarjetas, paga la tarjeta y cancélela. No pague y vuelva a endeudar con la tarjeta. O si yo voy a construir una vivienda, voy con un plan de inversión de la vivienda al banco y el banco no me da todo el dinero de un solo, me va dando de acuerdo a los desembolsos que se hacen con las estimaciones de los ingenieros, de los constructores. Entonces, más o menos así es como funciona el fondo. Entonces, la primera reflexión es por qué nosotros, y nosotros digo América Latina, Honduras, estamos recurrentemente acudiendo al fondo, porque no hemos podido establecer economías que sean independientes y que puedan tener un crecimiento sostenido con una buena atracción de inversión extranjera y con una buena utilización de esa inversión y de los recursos públicos. Nosotros tenemos algunas de las cosas que revisa el fondo, son como lo decía el doctor, la parte de la tasa de política monetaria. Esto obviamente va a tener un impacto porque la tasa sube, el interés sube. Entonces, si yo quería construir una vivienda de 150 metros, sube 2, 3, 4 puntos, entonces ahora voy a poder construir 120, 115, 110. Eso significa menos generación de riqueza para mí, para mi familia, significa también menos ganancia para el constructor, significa menos empleo para los albañiles, en vez de 10 van a ser 8, etcétera, ¿no? Entonces es toda una situación que se da. Y luego está el tema también de la política monetaria y del tipo de cambio, que también tiene un impacto en la inflación y tiene un impacto sobre todo en una economía que es tan abierta y que tenemos tanto producto necesario que viene del exterior. Pero esto implica que nosotros no hemos hecho las cosas como son. Nosotros, si no requerimos del fondo, no tenemos que cumplir condiciones. Y cuando uno es ordenado, uno tiene su economía saneada sin que venga alguien de fuera a decírselo. Entonces, yo creo que esa es la primera reflexión. Y el otro tema importante, y yo lo rescato porque se le está otorgando no sé cuántos, creo que 1.000 millones más al Ministerio de Planificación, es que aquí no hay planificación. O sea, no sabemos qué es lo que queremos. Cuando usted va a un banco... Y mucho menos estratégica. Ya ni digamos, hay poco intelecto ahí parece. Entonces, el tema es que si yo voy al banco para poner un plan de negocios, para poner un negocio, lo primero que me pide el banco es el plan de negocios. ¿Y qué es el plan? Bueno, voy a comprar el terreno, voy a construir la nave industrial, voy a traer las máquinas, voy a contratar al personal. Ese es el plan. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cuál es el plan de Honduras? No lo sé. ¿Cuál es el plan del gobierno? No lo sé. Ahí dijeron que Cuba era un modelo. Esta semana, creo, la semana pasada. Ese no es modelo, ese es un fracaso. Entonces, ¿cuál es el plan? Porque en base a ese plan es que yo puedo decirle entonces a un fondo monetario, a un Banco Mundial, a un BCE, yo quiero desarrollar el turismo, por lo tanto necesito esa carretera que va a unir desde San Pedro Sula hasta Trujillo, una carretera costera. Yo necesito un puerto de cruceros en Trujillo, eso cuesta tanto. Necesito energía en esa zona, porque esa zona se va a la luz cada momento. Los industriales de la zona del litoral atlántico lo sufren. Necesito energía ahí, transformadores, líneas de transmisión, generación en el lugar. Ese es el plan. Y en base a ese plan uno puede ir a pedir la plata. Entonces, necesitamos de acuerdos con el fondo porque necesitamos recursos. Ahí tenemos una situación que no hemos resuelto. Y no tenemos nosotros un plan claro de en qué vamos a meter esa plata. Entonces, si no tenemos eso, pues obviamente el que le va a dar el dinero a uno le va a orientar según lo que es su mejor saber y entender en qué invertir ese dinero. Nosotros tenemos una ley vigente de plan de país y visión de nación. Y hay un Consejo Nacional de Plan de País ahí. Se convocó 2 veces. La ley creo que tiene 16 años para cumplir de estar vigente. No se ha tenido ningún ejecutor. No, y ahí pasó Pepe, creo que se convocó con Pepe 2 veces. Pasó Juancito 1, Juan Orlando 2 y 3 años y tanto de Xiomara y no se ha convocado. Y ahí estaba el sector productivo, el sector privado, estaban los trabajadores, había organizaciones de sociedad civil, estaba la academia. Porque el plan, y eso es otra cosa importante, el plan, a pesar de que el gobierno tenga un mandato temporal de 4 años, como aquí la campaña no
no se basa en propuestas, sino que en canciones y en la rabia y en la emotividad. No hay propuestas en las campañas. Entonces se necesita que esos planes de país se establezcan coordinados con los actores. Y por eso en esa ley creo que estaba bien ese Consejo de Plan de País. Sin embargo, no se ha convocado. El Consejo Nacional de Competitividad e Innovación estaba en esa ley también, precisamente para promover al sector privado. Y la inversión y el empleo y todo esto estaba en el tema de competitividad. Ese consejo se convocó también 2 veces y no se ha vuelto a convocar. Entonces, lo que tenemos es que no llevamos las cuentas en orden y por eso necesitamos apoyos de fuera. Y luego no tenemos claro en qué lo vamos a invertir y por eso nos dicen, mire, yo les sugiero que invierta en esto, les sugiero que invierta en aquello. Y los organismos internacionales, visto estos escenarios y donde se promueve la inversión, ¿no conocen de estos planes, no los revisan, doctor? ¿O estas misiones que vienen aquí, como vienen con el fin político, ese tipo de propuestas, que es un complemento ideal, no son parte de la agenda? ¿Cómo funciona? Usted estuvo ahí adentro. Sí, yo fui miembro del Banco Interamericano de Desarrollo durante casi 10 años y si bien es cierto que los organismos internacionales tienen su propia agenda, también debe depender de la agenda de los países. Le contaré una pequeña historia que tuve con en ese momento, ministro de Planificación de Panamá. Estoy hablando 1994, o sea, estoy hablando hace 30 años de esta historia. Yo era el jefe del equipo de proyecto para los estudios de la región interoceánica, porque se estaba preparando la devolución de todas las propiedades de los Estados Unidos que mantenía desde inicios del siglo XX y derivado del Tratado Torrijos-Carter de 1975, entonces había que devolver todo eso. Y estábamos analizando precisamente la agenda de proyectos de ellos. Y me gustó la posición de la entonces ministra de Planificación, en donde dice, yo sé cuál es la agenda del Banco Interamericano de Desarrollo, el famoso pipeline, la serie de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo para Panamá, pero nosotros también tenemos otras propuestas. Y entonces yo como jefe de misión le dije, bueno, adelante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países, incluido Honduras, mi experiencia era que ellos esperan que sean los organismos internacionales los que les digan lo que hay que hacer cuando son ellos. Ese es el primer punto. Segundo punto, vea, a partir de 1980 prevaleció las tesis que en una forma incorrecta se conocen como tesis neoliberales. El principal economista del Fondo Monetario en esa época, Williamson, planteó lo que después se conoció como toda esta estrategia privatización, etcétera, etcétera, a nivel mundial. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque fue la ruptura con la política económica que dominó, sobre todo desde la post-Segunda Guerra Mundial hasta, reitero, fines de los 70 o inicios de los 80, que fue una política keynesiana o política distributiva con participación del Estado para regular la cosa económica. Entonces, a partir de ahí, ojo, todos los organismos creen que el mercado, ojo, no va asociado a la planificación, lo cual es incorrecto. O sea, planificación y mercado son 2 instrumentos importantes en toda nación y que lo tienen aún los estados o las naciones furibundas defensoras de lo que llaman el mercado. Pregúntele usted a los japoneses si no saben lo que ellos quieren hacer en materia, por ejemplo, ambiental en todo su territorio, dado que es una isla completamente sometida a cualquier tipo de vaivén. Pues claro que lo conocen. Pregúntele si no tienen ellos una planificación estratégica sobre energía eléctrica o sobre agua y saneamiento o sobre generación de empleo. Lo tienen. Estados Unidos también los tienen. ¿Por qué no lo tenemos en los países como los nuestros? Por infinidad de razones, incapacidad, falta de compromiso con la nación, ignorancia, etcétera, etcétera. Pero en todo, precisamente aquí encontramos las causas por las cuales ocurre que nosotros tenemos que estar sometidos a estos tipos de revisiones. En realidad, Honduras y países como Honduras recurren a todos estos recursos porque lo que en la jerga económica se conoce como coeficiente del ahorro interno es muy bajo. En Honduras el coeficiente de ahorro interno no llega ni a 13%, me explico. Con lo cual, obvio, hay necesidad de obtener recursos adicionales, eso por un lado. Y el otro, le voy a decir, algo que atenta, y se lo digo a todos estos politicoides que controlan los partidos políticos en los países nuestros.
Economía y política no pueden separarse, querido amigo. No pueden separarse, son inseparables. Entonces, cuando se ponen a pelear, como lo hacen, porque no tienen argumentos y debilitan la institucionalidad, llámese CNE, Registro Nacional de las Personas, Tribunal Superior de Cuentas, lo que sea, hay un elemento capital: aumenta el riesgo país. Al aumentar el riesgo país, lo que le ocurre es que hay menos inversión que va a venir. ¿Por qué? Porque, obvio, en una sociedad con alto riesgo, las posibilidades de inversión o de recuperación de la inversión son menores. Entonces, para poder invertir en ese país, aumenta el costo. Y ese es el escenario actual. Ese es el escenario actual. O sea, el pueblo hondureño debería tener un mecanismo, y ahí sí es importante que trabajemos, tal vez tanto ciudadanía con estructuras del sector privado, etcétera, etcétera, en plantear las irresponsabilidades que ocurren a nivel partidario. No digo político. Si yo digo político, quiero decir que son científicos. O sea, lo que ocurre es que toman decisiones partidarias importándoles un comino la situación de la nación, y Honduras no está precisamente para mediocres, y lo digo con toda esa expresión, que utilizan los partidos políticos para sus propios fines personales o de sus grupos o de sus familias o lo que sea. Yo creo que basta ya, como ha dicho muy bien la Iglesia Católica cuando se ha referido en todas sus posiciones con respecto a que la nación es utilizada simple y sencillamente como un instrumento, como es en este momento, cuando se responsabiliza solamente a las Fuerzas Armadas y al CNE del problema que ha ocurrido. Vea, si el problema, así como funciona el poder en Honduras, ha sido originado por quienes controlan los partidos políticos y utilizan al CNE y a las Fuerzas Armadas como si fuesen instrumentos, ¿me explico? Entonces, cuando el fiscal viene y en forma incorrecta se focalizan solamente en estas dos entidades y dice que los va a investigar, yo le digo, investigue a dos actores que son los principales responsables de todo esto en Honduras. Primero, quienes dirigen los partidos políticos, y segundo, las manos muy visibles, aunque son invisibles, porque nadie vota por ellos, pero que tienen el poder aquí en Honduras, que son los que controlan a los dueños de los partidos políticos. Y ellos son los que crean este caos. ¿Por qué? Porque son los corresponsables del caos. Por eso el pueblo hondureño está despertando y sabe muy bien que la salida no viene por el tripartidismo. Votar por el tripartidismo es votar por lo mismo, reproducir los mismos problemas. La salida va por una tercera vía, porque aquí hay dos vías. Uno, la vía de aquellos corresponsables del caos histórico en Honduras y que están unidos y que están en oposición para volver al poder, pero que se desprestigiaron el poder y que fueron incapaces. Y la otra es la otra vía, que tiene la misma naturaleza, muchos de ellos, igual que los otros, ligados a actos ilegales de toda naturaleza y que quieren continuar en el poder. Hay necesidad de una tercera vía. Y esa tercera vía, en realidad, es la que todos estos acuerdos con el Fondo Monetario, todas las propuestas para resolver la sociedad, es la única forma, en mi opinión, que la ciudadanía tiene para poder hacer de Honduras un país para todos. Muy bien, el doctor Nelson Ávila, hacemos una pausa. Cuando regresemos tiene la palabra el sector privado, los inversionistas de nuestro país, sobre el planteamiento para volver un país atractivo, una nación segura y que nos vean los acreedores y también los empresarios locales con la capacidad para poder desarrollar Honduras. En breve los detalles. Seguimos esta noche al banquillo, licenciado García. Bien, bueno, yo quisiera complementar un poco lo que dijo el doctor Nelson Ávila, yéndome a que si se va a investigar, pues aquí habría que investigar también al Congreso Nacional. Así es. Porque la asignación de recursos, y primero presupuestarios y luego entregar y depositar la plata en las cuentas correspondientes del CNE, tampoco estuvo en tiempo y forma. Es una realidad. La elección de los mismos consejeros se atrasó porque el Congreso no se reunía. No había que hacer, parece, y no se reunieron no sé cuántos meses. Entonces ahí tenemos nosotros que... Y los candidatos, perdón, a diputados y en las corporaciones que también hacen fraudes. Claro, entonces ahí hay que tirarla, para tirar esa pita, como decimos en el pueblo, eso va a caer un montón de cosas. Yo creo que lo importante aquí es el mensaje que dio la ciudadanía fuertemente, demostrándole a todos estos políticos, a toda esa situación irregular, que ellos quieren democracia y quieren participar y quieren que su voto cuente. Y eso es lo que yo aplaudo, son los héroes de esa cuestión, de la elección interna y primaria del 9 de marzo. Sin embargo,
yo en mi rutina, para estar enterado, que cuando ustedes me entrevisten sepa qué cosas que decir, y yo tengo que leer periódicos y ver televisión internacional, además de los medios nacionales. Y yo pude ver noticias en Deutsche Welle, que es la alemana, y en TV France y en BBC, que es la de inglesa, sobre el atraso en las urnas el 9 de marzo en Honduras. Allá llegan las noticias. Entonces, si usted está sentado en un banco de inversión y tiene 100 millones de dólares que invertir, en Honduras, difícil, si ni las urnas pueden llevar una vez cada 4 años. Paran la decisión. ¿Qué van a poder distribuir? Nada. Y los militares, y están peleando, el consejero está peleando con la consejera, y los militares dicen que ellos son independientes y que no tienen jefe, y entonces y sale el otro a defenderlos, y ¿en dónde lo fue a defender? En los horcones. Después sale el otro a defender también el Congreso, el fiscal que es sobrino, o sea, un relajo este. ¿Quién va a invertir aquí? Lo primero que hace el inversionista es... ¿Qué tanto creció el riesgo país? Mira, yo te voy a dar un dato, más puntual, que lo preparé, pedí que me lo prepararan en la oficina. En el 2015, la inversión extranjera directa que recibió Honduras, podemos irnos más atrás, pero 2015. 10 años atrás, una década atrás, ¿qué teníamos? 1.200 millones. ¿1.000? 1.200 millones de dólares. Son dólares. De dólares. 2016... Sí, 2016, 1.139, bajó 100 más o menos. En el 17, 1.175, subió 30. En el 19, 961. En el 18, perdón. En el 19, 498. ¿Por qué creen que bajó tanto en el 19? El tema de la pandemia, pueden argumentar. La pandemia fue en el 2020. Ahí fue el pleito político del 17. Sí. Acordémonos del 17. Es que todo eso sale en los medios. El fraude en la reelección, el fraude, las revueltas, todo eso. ¿Quién va a invertir en un país que estuvo cerrado 3 semanas? Por una cosa que en todo país civilizado es una fiesta, como unas elecciones. Aquí no, aquí es un molote. Ya vamos a cumplir un mes de las elecciones y todavía están peleando de quién fue la culpa y no hemos visto actualizaciones en la página de cómo van los resultados. De algo tan sencillo. En el 2020 se mantuvo en 400, en el 2021 700, 2022 900 y ahorita estamos en el 23 en 1075. Todavía no tengo el dato del 24. Perdón, y eso es a valores corrientes. Sí. Porque, o sea, si se discrimina la inflación, porque claro, cualquiera podría decir, exactamente, cualquiera podría decir, llegamos a 1.000, ¿cuánto? A 1075. 1075 y al inicio. 1203. Perfecto, o sea, eso es sin considerar el impacto inflacionario. Pero si consideramos el impacto de la inflación, 1.200 en este momento pueden representar apenas 600 10 años atrás. ¿Me explico? ¿Y eso qué significa? Son lo que los economistas llamamos los valores constantes, que es como debe analizarse precisamente la economía. Esto lo que indica, Rosendo, es que el riesgo país, que es cuando uno va a hacerse el examen del laboratorio y le sale ahí un numerito ahí, la TGO-TGP, la glamalgutamil, no sé qué diablos, y uno no sabe a dónde el médico y le dice qué significa, que tiene elevado esto, tiene que tomar esto. Bueno, ese riesgo país se ve reflejado en estos datos, que la inversión en Honduras va bajando, va bajando y va bajando, cuando debería de subir por el tema de la inflación, y debería de subir porque somos más hondureños, y debería de subir porque necesitamos darle trabajo a estos hondureños. Esta inversión extranjera directa es empleo para la gente. Esto es empleo. Y disminución de pobreza en consecuencia. Y luego, si uno quiere desagregarla aún más, vemos otras cosas que son más dramáticas, porque hay muchísima que es reinversión del sistema financiero internacional, bancos que tienen capital extranjero, que reinvierten en el país, que está bien, pero no significa que es que vino una empresa nueva. Así es. Y el tema de telecomunicaciones, que ustedes lo saben, la cámara hay que cambiarla cada tanto, porque ya queda abajo, ya no es 3G, ahora es 4G, ahora es 5G, ahora es LTE. Entonces hay que estar remodelando. Pero no es que están haciendo nuevos empleos, es que están reinvirtiendo las mismas empresas. Y gran parte de estos cambios que muestran mejora en ciertas áreas de la inversión es sector financiero. Así es. Entonces, pero si vamos a las realidades de los impulsos que tienen naciones que han alcanzado mejores niveles que los nuestros, que es atención a la productividad, al aprovechamiento de la mano de obra calificada, aquí en Honduras
y en muchos otros países de la región centroamericana estamos prácticamente o estancados o hacia la baja. Sí. Entonces, con estos datos, doctor y Rosendo, tenemos este otro cuadro que está acá. Este ya lo tengo que ampliar porque no quiero usar bifocales todavía. Así que este es el cuadro de la población en Honduras. En Honduras tenemos 9.744.000 habitantes según el informe del mercado laboral de la Secretaría de Trabajo. No es de la ANDI, es del gobierno. Tenemos población económicamente, población en edad de trabajar se llama ahora, 6.955.000. ¿Okay? Tenemos pocos jóvenes, pocos niños. Casi el 70%. Ok. Luego tenemos una fuerza laboral, y aquí es donde viene lo dramático. De 6.900.000, la fuerza laboral o la gente que de alguna manera está trabajando, son 3.800.000. Esta es la población económicamente activa. Esta es la fuerza laboral, sí, fuerza de trabajo se llama ahora. Es que le han cambiado los términos por algunas situaciones ahí para que haya paridad cuando se hagan las comparaciones a nivel internacional. El fondo y algunas entidades internacionales han pedido que se modifique la nomenclatura hace unos 4 años más o menos. Pero de 6 millones, hay 3 que no trabajan, que no hacen nada ni siquiera. Porque ya vamos a ver que de esos 3 que trabajan, tampoco es que fuerza de trabajo, no es que todos están trabajando. Entonces ahí tenemos tal vez 1 millón y medio que están fuera, que están en Estados Unidos, en España, pero tenemos siempre otro 1,5 millones que está pasando. ¿Dónde están? Los que están ocupados son 3.600.000 y ahí hay diferentes categorías, pero quiero hacer hincapié en esto. Los asalariados bajan de 3 millones a 1.900.000. O sea, los que tienen un salario todos los meses, o los 15, o cada semana, son 2 millones más o menos. O sea, significa un tercio de la fuerza de trabajo. De la fuerza de trabajo. O sea, que hay una informalidad equivalente a 2/3 de la población. Que es de la población es un informal. 20%. Sí. De la población total es un 20% el que recibe, el que tiene más o menos seguro un salario a fin de mes o a fin de quincena o a fin de semana. Los demás son cuenta propia, son aprendices, son etcétera, ¿no? Y veamos esto luego. 1.956.000. ¿Cuántos de esos tienen un empleo formal? Difícil medir el empleo formal, pero nosotros lo medimos bien sencillo. ¿Cuánta gente está inscrita en el Seguro Social? 848.000. Tal vez subieron 10, o bajaron 10, o subieron 15, o bajaron 15. 800.000. O sea, el 7.5% de toda la población hondureña. Esta es la gente que tiene seguridad social, esta es la gente que contribuye con impuestos, porque el que no está formal no paga impuestos directos, solo paga cuando compra en el mercado formal. Cuando no está en el mercado formal no se pagan impuestos tampoco. Entonces estos 850.000, 840.000 son los que tienen que sostener todo el aparato del Estado. Y aquí conecto con la reflexión del doctor. Hay poco ahorro interno, por eso se tiene que ir a pedir al fondo, pero es que solo 850.000 hondureños están en el empleo formal, sí, cuando pudieran ser perfectamente 2 millones, 3 millones y medio. Entonces, las aportaciones al Seguro Social, ¿cuál es la mayor fuente de ahorro interno a largo plazo que es la que me sirve para financiar proyectos de desarrollo? El ahorro de corto plazo se va en comprar un televisor, en comprar una lavadora, una refrigeradora, se paga con la tarjeta de crédito, 3, 4, 6 meses, un año. Pero ¿cuál es el ahorro que sirve para desarrollo? Que es el que comentaba el doctor, el de largo plazo. Ese lo tiene una sociedad rica donde hay gente que ahorra y que tiene inversiones porque tiene excedentes y puede dejar depósitos a plazo a 1, 2, 3, 5 años. Y lo otro son los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones son la fuente que puede apalancar el crecimiento de la economía cuando están bien manejados, pero cuando cotiza la población. Si yo tengo una cotización de 850.000, de 9 millones y medio de hondureños, de 6 millones de personas en edad de trabajar y de 3 millones en fuerza de trabajo, tenemos un problema de ahorro. No estamos ahorrando, y si no estamos ahorrando, tenemos que ir a pedirle la plata prestada a alguien más. Entonces, no hay salida bajo esas condiciones. Pero el problema está aquí claro, es que está bien claro, en los números de la inversión, si no hay inversión no hay empleo. No hay empleo, no mejora la situación de las personas y no mejora la situación económica, no se pueden cobrar más impuestos y no se puede tener ese ahorro a través directamente del ahorro o a través de las pensiones que pueden invertirse en fondos que generen desarrollo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Y aquí es donde yo no entiendo.
no entiendo a los políticos. ¿Qué es lo que hay que hacer para que venga esa inversión? Primero que todo, no hay que estar insultando a las empresas, porque es que si no, no vienen. O sea, uno no va donde lo están insultando. Segundo, yo creo que uno debe plantear en sus propuestas, que están ahorita supuestamente van a empezar la campaña presidencial, cosas puntuales y concretas para atraer la inversión y generar empleo. No plantear cosas como lo de Cuba, por favor. O sea, hay que plantear cómo voy a yo subir de esos 800.000, 850.000 que están en el seguro, cómo voy a hacer que en el primer año de mi gobierno van a llegar a 950. En el segundo año van a llegar a 1.050.000. ¿Qué voy a hacer para ampliar? ¿Qué voy a hacer para que este que esté informal y que tiene 5 empleados se formalice? Porque formalizarse aquí es, iba a decir una cosa que no puedo decir en la radio, es un sacrificio enorme para la población y para el empresario. ¿Qué beneficio le voy a dar? Voy a simplificar el trámite realmente, voy a hacer que no tenga que estar yo 4 días dedicándole a hacer trámites que el gobierno debería hacer para yo pagar un impuesto, por ejemplo. ¿Cómo voy a mejorar el tema de la seguridad ciudadana? ¿Cómo voy a mejorar el tema de las carreteras, de la energía? Porque si no, la gente no se formaliza. Entonces yo tengo que atraer inversión extranjera sin ese pleito ridículo y haciendo las cosas bien, como las elecciones, construyendo la infraestructura, teniendo energía barata. La solución está en la ciudadanía. La ciudadanía tiene que exigir. No van, exactamente. Y eso es, nosotros no van a cambiar nunca. Ese es un mensaje que nosotros hemos venido planteando desde finales del año pasado. En Francisco Morazán tenemos 23 diputados. Es complicado hacer esa lista de diputados. Pero yo le pido a la ciudadanía en Francisco Morazán y en todos los departamentos, ¿cuál es la hoja de vida de esa gente? ¿Qué han hecho? ¿En qué han trabajado o en qué no han trabajado? ¿Qué experiencia profesional tienen? ¿Son personas que tienen honorabilidad o tienen cuentas pendientes en algún lado? Y luego, lo más importante, ¿qué propuestas tienen? Para que no votemos por una cancioncita o por un mejor Photoshop o por alguien que es popular, que no es lo mismo ser popular que ser legislador. Entonces necesitamos nosotros, como ciudadanía, exigirle eso a los candidatos a diputados, a los candidatos a alcaldes y sobre todo a los candidatos a presidente, para que votemos sabiendo claro qué es lo que van a proponer para atraer la inversión, que genera empleo, que va a generar más recursos para el Estado y que va a poder traducirse en obras. ¿Qué van a hacer para la corrupción? ¿Qué van a hacer para el tema de energía? ¿Qué van a hacer para el problema del agua? Que no se vaya el agua en las colonias. Estamos hablando del tema del problema del agua antes de empezar el programa. Los tres tuvimos problemas de agua, hemos tenido problemas de agua en 3 meses y todavía no está lo fuerte del verano. ¿Cómo se van a solucionar esos problemas? Eso la ciudadanía es la que tiene que exigir, siendo activa y que le respeten su voluntad popular. Así es. Y que no hagan fraude. Y hay forma como bajo una revisión puntual y planificada, muchos de estos recursos que van a venir en este año político sean distribuidos de una forma equitativa sin el beneficio particular del político. ¿O esta es una misión imposible a realizar en 2025, doctor? Misión imposible con los mismos actores. Muy bien. Y entonces, ¿cómo es entonces? Albert Einstein, ¿cómo pretendemos nosotros cambiar las cosas o cambiar los resultados si los factores son los mismos? ¿Y cómo es entonces que los acreedores siempre terminan avalando y terminan soltando todo? Ese es parte del problema de cómo funciona precisamente alguna institucionalidad financiera a nivel internacional. ¿No hay esperanza de una regulación? Claro que sí hay esperanzas. Bueno, yo les voy a dar una sugerencia, al menos lo que yo haría si tuviese poder en Honduras para poder desarrollar y crear todas las condiciones de inversión, aparte de evitar, aparte de dividir a la sociedad. Más bien la función de un verdadero político es unir a la sociedad, me explico. Lo que pasa es que ellos utilizan la etimología de partido. ¿Partido qué significa? Partir la sociedad. ¿No es cierto? Dividir la sociedad. Y eso es lo que hacen muchos de ellos. Piensan en su partido, dividen a la sociedad. Piensan en la nación y la unen. ¿Me explico? Pero unir no es cuestión de politicoides. Unir es cuestión de estadistas. ¿Me explico? Morazán, ¿qué era lo que hacía? Pensaba en la unión centroamericana, ¿no es cierto? Pensaba en la unión del pueblo y todos los que
ahora se autodenominan políticos, que más bien es la antítesis de la política. Yo he luchado enormemente por eso cuando algunas personas dicen, yo no creo en los políticos. No, crea en la política. Lo que pasa es que lo que no existe son políticos, lo que existen son mercaderes que controlan partidos políticos y usan los partidos políticos para esos fines. ¿Sabe qué haría yo? Y eso es lo que debería hacer el Fondo Monetario. ¿Y por qué no exigimos una simplificación, por ejemplo, del proceso de inversión? Yo utilizaría la estrategia que yo he dominado: invierta ahora, pero no haga esto. ¿Qué significa? Usted quiere invertir en Honduras. ¿Cómo va a ser limitado usted por disposiciones de tipo tributario, o disposiciones de tipo ambiental, o regulaciones laborales y todo lo demás? Usted paga un canon a una ventanilla única. Y en esa ventanilla única, usted puede iniciar, si quiere, en las próximas 24 horas, ya es una empresa formal. Usted le da la identificación una vez que paga, qué sé yo, un canon de 15.000, 17.000, 20.000 empiras, no lo sé. Perfecto, pague ese canon por los costos que le significa la burocracia, pues eso, y recibe. ¿Qué no hacer? Reitero, en materia tributaria. ¿Qué no hacer en materia ambiental? ¿Qué no hacer en materia laboral, etcétera, etcétera? Y puede comenzar a trabajar desde ya, me explico. Ahora, si usted le hace después la revisión y ha violentado el qué hacer, impóngale las multas, me explico, correspondientes. Pero no pretenda en limitar el proceso bajo burocracias de esa naturaleza. ¿Sabe usted cuánto le cuesta sacar una licencia ambiental aquí, hasta por cosas tan elementales? Yo lo ¿Cuánto sé. le cuesta? Tenemos empresas que tienen 6 años de estar tramitándola. Perfecto. Y no le sale. Perfecto. Y entonces uno se pregunta, si no cumple, no es que no debe salir, debe decirle, no cumple con A, B, C. Así es. Resuelva y traiga con la nueva estudio, el nuevo... O esperan otra cosa. Es que es lo que uno no sabe, o son totalmente ineptos o hay otro interés. Pero solo por eso puede ser, porque si tardan ¿quién paga el costo de esto? La sociedad misma. La gente que no tiene empleo, la comunidad que no tiene la inversión, en los proyectos que no se desarrollan. Entonces al final es terrible. Se necesita ese tema de simplificación. Y quiero retomar algo muy importante que dijo don Nelson, y es el tema del liderazgo. Voy a poner 2 ejemplos, uno de la vida real y uno de la ficción y la fantasía. Hagamos algo. Déjeme ir a una pausa y luego nos dan estos ejemplos y seguimos aquí en el banquillo. O sea que esto sí es real, no es ficción. Aquí no hay ficción, realidad por asunto, hablando de economía monetario. He entendido. Vamos a la pausa. Seguimos esta noche aquí en el banquillo en nuestro cara a cara de hoy, las valoraciones que tiene el vicepresidente de la Cámara y también economista, el doctor Hugo Noé Pino, aquí en Al Banquillo. En este caso de esta tercera revisión, el fondo vendrá a ver cómo marcha la evolución del déficit fiscal, lo cual hay que señalar que son muy buenas noticias, en el sentido de que el presupuesto general de la República 2024 y el del 2025 se han aprobado con déficits fiscales del gobierno central primero y del sector público bajos, lo cual obviamente estaría señalando de que esas metas se han cumplido. También se encuentran otras metas de carácter cuantitativo en cuanto a expansión de crédito, en cuanto a el tipo de cambio, etcétera. Adicionalmente, revisarán el caso de la ENE, cómo ha evolucionado la ENE con el programa de reducción de pérdidas. Será una buena noticia dentro de la tercera reducción la aprobación de las adendas recientemente por el Congreso Nacional, lo cual ayudará a una reducción de los problemas financieros que tiene la ENE. Así que estos van a ser los temas. Al Congreso Nacional también vendrá la delegación del fondo para ver cómo marchan algunas de los asuntos legislativos relacionados con el acuerdo, como por ejemplo la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, que está incluida en este acuerdo. Así que viendo la situación de la evolución y dinámica de la economía hondureña, nosotros creemos que
esta tercera revisión será positiva para el país. Bueno, el acuerdo estipula de que existen diferentes tipos de desembolsos, como sucedió en el último desembolso de más de 180 millones de dólares, y de aprobarse esta revisión, tanto a nivel técnico como a nivel de las autoridades superiores del Fondo Monetario Internacional, pues estaríamos recibiendo una cantidad similar, lo cual reforzaría las reservas internacionales del país. Muy bien, el vicepresidente de la Cámara Legislativa, expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino, quedó pendiente con la participación de Fernando García. Doctor Nelson Ávila, sus consideraciones de este cara a cara. Nosotros deberíamos hacer las cosas independientemente de que el Fondo Monetario o cualquier otra institución revise el quehacer. Es obvio que tenemos que disminuir el déficit fiscal, pero tampoco a punta de aumentar la pobreza en nuestra nación, o disminuir el déficit fiscal con enormes falencias en educación, en salud y todo lo demás. Este es un elemento capital. Segundo punto, sí es importante que revisen el caso de la empresa insigne descapitalizada, Hondutel por un lado, Energía Eléctrica por la otra, la empresa nacional portuaria, pero en este caso... Lo del ENE es un asunto de verlo con mucho cuidado, no de ahora. Porque más bien lo que ocurrió fue una estrategia de gasto que no produjo resultados previstos. Usted está muy bien informado. ¿En cuánto disminuyeron las pérdidas no técnicas? Era parte del programa de reducción de pérdidas una que se cuestión de plantearon. pérdidas técnicas producto de la falta de inversión en lo que es el sistema de distribución o el sistema precisamente de generación de energía, que siempre hay algunas pérdidas técnicas, que en América Latina, tanto las pérdidas técnicas como no técnicas acumuladas, creo que en promedio llega como a un 10% aproximadamente, ¿verdad? Nosotros lo tuvimos aquí en 12 con Arriaga y Acamán. Es cuando más fue la mejor. 39, 38, sí, 37, dependiendo. En realidad fue la mejor gestión en términos de este dato, pero en cuanto la tenemos en Honduras, 36, 37%. O sea, que de cada 3 kilovatios generados en Honduras, por decir algo, 1 se pierde por robo o por ineficiencia en el sistema de distribución. O sea, y sí me gustaría saber todos los miles de millones que gastamos en una burocracia para reducción de pérdidas, que más bien lo que hizo fue, ¿en cuánto aumentaron las pérdidas? 1,5 puntos aumentaron. Entonces, démonos de cosas. Lo que pretendemos es financiar activistas o financiar partidos políticos bajo el mecanismo del dinero del pueblo que se está muriendo de hambre. ¿Cómo se debe plantear? O sea, perdón. ¿Cómo se debe plantear, doctor Ávila y Fernando, el tema del manejo de la estatal eléctrica? Porque el déficit fiscal que genera es enorme y el servicio de la deuda que ha adquirido nuestro país en gran parte es por esos financiamientos históricos del ENE. Sí, pero ¿sabe lo que yo haría? Y se lo he dicho. Primer punto. Todos los estados financieros de las empresas públicas están subestimados porque están registrados a precios históricos. Me explico. Terrenos, por ejemplo, que tiene la ENE desde hace 50, 60 años están registrados al precio de ese momento. Segundo, edificios que existen, pero están completamente depreciados. Entonces, hay que hacer el arreglo del escaparate. ¿Qué es lo que yo haría? Primero, una revaluación. Recapitalizar activos. Así es, revaluación de todos los activos, ojo, y emitir acciones, ojo, no deudas, emitir acciones por, si le parece, para que venga bastante inversión por el 51, 52, el 95%, lo que sea, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, capto recursos, no bajo el mecanismo de deuda, sino que bajo el mecanismo de capitalización. Pero lo haría utilizando precisamente todo lo que significaría las nuevas reservas que generaría precisamente esa revaluación financiera. Y eso es válido para Hondutel, es válido para la Empresa Nacional Portuaria, para la ENE, etcétera, etcétera. Se los dije desde hace tiempo. Lo que pasa es que no entiendo yo si es que hay problemas de percepción o problemas de compromiso por la nación. Pero conclusión, resolver los problemas, ese es el verdadero objetivo de la política. El verdadero objetivo de la política, reitero,
es crear civilización, no barbarie. Y se puede lograr ofrecer este planteamiento del doctor Ávila en las condiciones de país para que vean a la estatal eléctrica como una fuente de inversión efectiva, tanto local como internacionalmente, Fernando. Lo que propone el doctor lo hizo Inglaterra con la empresa de trenes, por ejemplo. Y sí funciona, pero hay que hacer la evaluación de los activos y hay que también tomar algunas medidas de mercado y obviamente de gobernanza, porque si va a tener usted al ministro, que por muy bueno que sea, al mismo tiempo es gerente, si ser ministro es difícil y ser gerente del ENE es difícil, una misma persona haciendo las dos cosas es complicado. Es que, aparte que hay un conflicto de interés porque es rector del sistema, entonces hay un conflicto. Perdón que lo interrumpa. Con el mecanismo que yo propongo, ese problema no existiría. ¿Sabe por qué? Porque yo por eso planteo, los accionistas son los que van a tomar la decisión. Y por eso yo hablo de un cambio de gobernanza. No es privatizar, porque este es un tema también que aquí lo ponemos en Inglaterra lo que se hizo fue que se le asignó a las personas acciones, por ejemplo. Entonces, si es que al final, ¿de quién es? Pues si es del Estado, es de nosotros, no es de alguien, no es de nada, o sea, es de nosotros. Y la gente puede comprar acciones. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Y yo lo digo así, a veces caigo pesado, pero ¿qué nos interesa a nosotros? Tener una empresa que sea de Honduras, sea de nadie, porque es de todos. O que beneficie a los hondureños. O que la energía eléctrica me llegue todos los días a un precio bajo y sin fluctuaciones. A mí no me interesa de quién es. ¿Por qué la gente utiliza los celulares? Porque dan el servicio. Y si no le funciona, se va a la otra. Así es. No le interesa si es de este o de aquella, si es privado o es público. Y la Hondutel tuvo un momento, no funcionó. Entonces lo que la gente quiere es que el servicio sea de calidad y por eso el ente regulador tiene que estar. Yo creo que se puede hacer lo que decía el doctor, pero hay que retomar algunas cosas que se contrarreformaron en el 2022 cuando se echó para atrás la ley de energía. Por ejemplo, el papel de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, porque como ahora podría haber participación privada en la empresa, tiene que haber un ente que regule para que no hayan situaciones ilegales, etcétera. Y lo otro importante también es que se tiene que despolitizar, porque es que si usted tiene una empresa que genera energía privada, va a poner un activista de gerente o va a poner a alguien que tiene experiencia de años en producir, generar y transmitir energía. No, tiene que ser alguien técnico, entonces o se despolitiza o se utiliza el mecanismo que decía el doctor con las reformas o contrarreformas juntos para poder resolver ese problema. Muy bien, Fernando García y Nelson Ávila al banquillo. Una pausa, en breve continuamos. Bueno, seguimos en Al Banquillo, en la parte final. Teníamos una respuesta pendiente desde la pausa anterior. Tenía que ver con los liderazgos, Fernando. Entre realidad y ficción. Sí. Decía don Nelson el tema de que el liderazgo debe construir y no destruir. Y hay dos ejemplos que quería recordarle a los televidentes. Nelson Mandela, en la cárcel, maltratado, ultrajado, torturado. Cualquiera en esa situación pudo haber salido de la cárcel con venganza, odiando, queriendo vengarse y queriendo destruir. Pero ¿qué fue lo que hizo con esa nación, con Sudáfrica? La logró unir y con temas súper difíciles, porque no es solo el tema político, sino que era un tema racial, complicado, intrínseco, histórico en esa nación. Pero él no destruyó, él unió. Él unió a los dos sectores que estaban esos son los políticos. Ese es un liderazgo de verdad, el que busca unir a la población. Y la historia de fantasía, a mí me gusta mucho Juego de Tronos, y hay un personaje que me encanta que es Tyrion Lannister. Tyrion Lannister le dice en determinado momento a la Khaleesi, le dice Khaleesi, porque ella quería atacar a unos enemigos. Entonces él le dice, mi reina Khaleesi, la paz se hace con tus enemigos, no con tus amigos. Si yo quiero hacer la paz, pues voy a hablar con el que tengo el problema. No voy a hablar con mi amigo. Entonces eso implica tolerancia, cuando hay distintas opiniones políticas, ideológicas, religiosas, futbolísticas, económicas, y respeto a que el otro puede tener una versión distinta, pero yo tengo el interés de resolver una situación. Entonces el liderazgo nuestro
Tiene que construir como lo construyó Mandela, no separar, no dividir, no crear cizaña y odio en la población, ni temor, ni angustia, que es como vive Honduras. Y segundo, tiene que entenderse que cuando uno quiere hacer esa construcción, hay que buscar con el que tiene la diferencia. Así es. No buscar a los amigos, sino el que tiene la diferencia. La paz se hace con tus enemigos, no con tus amigos. Trascender las diferencias para converger en lo esencial. ¿Me explico? ¿Y lo esencial qué es? El desarrollo de la nación. Ahora o sea, mismo... si pensamos ahora, el problema es que se divide la nación porque precisamente al dividir la nación, los politicoides, no digo los políticos, los politicoides son los que se benefician de ese caos. Y por eso les gusta mantener el caos, dividen las instituciones, dividen a los grupos, dividen a las personas, dividen al país en su conjunto y siempre, ojo, ellos aparecen como líderes, pero no lo son. No son líderes. Precisamente aquí es donde hay que diferenciar entre un directivo, un dirigente y un líder. Un líder, las 5 características, si quiere las sintetizo rápido. 1, el líder es coherente con principios para la nación, principios. Libertad, democracia, justicia, etcétera, etcétera. 2, el líder se sacrifica por sus ideales y llega hasta inclusive la autoinmolación. Así le ocurrió a Morazán. Y en el plano religioso así le ocurrió a Jesucristo. Me explico, si lo vemos dentro del concepto al mismo tiempo de llegar hasta el final. Vaya preguntándose usted si los que tiene aquí en Honduras están dispuestos a perder la vida por sus... porque el problema es que violentan intereses en función, violentan principios en función de intereses. Segundo punto, en realidad no están dispuestos a ser coherentes con los principios que los dicen. Tercer punto, el líder tiene pensamiento estratégico, pero también tiene las posibilidades de entender la coyuntura, el momento. ¿Me explico? El cuarto elemento que caracteriza al líder es que el líder une, el líder no divide. Aquí algunos se especializan en eso permanentemente. Es más, yo no diría algunos, casi todos los que aparecen dirigiendo organizaciones partidarias en nuestra nación. O sea, el líder une, no divide. Y el quinto elemento que me parece fundamental es que el líder, bajo su concepción, jamás disputa el poder, porque el poder le viene por naturaleza. ¿Se imagina usted que Jesucristo le hubiera dicho a los otros 12 apóstoles, no, pero soy yo el que dirige? Jamás, ¿verdad? Pero aquí en Honduras así es como funciona. Vamos a elecciones, se hace fraude, se le echa la responsabilidad a los demás, a instituciones como las Fuerzas Armadas, o a instituciones como el mismo CNE, independientemente de las responsabilidades de los 3 miembros por ahí, y se le olvida que los verdaderos responsables son aquellas manos invisibles, muy visibles, porque todos sabemos quién controla a los partidos, quién controla a quienes controlan los partidos políticos. Ahí es donde, y lo otro, y los otros también corresponsables, en donde el fiscal debería también verlos, todos estos candidatos a diputados y a las corporaciones municipales que han hecho fraudes en sus municipios y en sus departamentos. Dejémonos de cosas. Vea, el tripartidismo está en crisis y estoy plenamente seguro que el objetivo del pueblo hondureño no es votar por lo menos peor, es votar por aquello que le resuelve sus problemas. Y, ojo, en este momento trataron de hacer ver que está vigente, la inmensa mayoría de ellos, le adelanto, ninguno de los partidos en este momento, el tripartidismo, va a sacar más votos que los que ya sacó, ojo, incluyendo los fraudes que normalmente se hacen, de forma tal que los 3 no representan más que 1,5 millones de los hondureños, de los 5.800.000 hondureños que están en capacidad de votar. Cierro con Fernando García. ¿Qué tanto va a cambiar la visión externa y obviamente con beneficio para el país después de que se den los resultados ya oficiales, 8 de abril, la próxima semana, y con la coyuntura que está aquí, el Fondo Monetario Internacional, ¿para dónde vamos? Yo creo que el resultado de la próxima semana no va a hacer cambiar mucho. Lo que puede hacer que cambie para mejor es que el Consejo Nacional Electoral y la ciudadanía estemos entendiendo cómo evoluciona el cronograma electoral semanalmente.
para evitar que pase lo que ocurrió en marzo. Sí. Que el Consejo Nacional Electoral, los tres, se sienten ahí y nos indiquen, este es el cronograma de abril a diciembre, ojo, porque la elección no termina el 30 de noviembre. Y mes a mes les dieron el presupuesto, les dieron el dinero, cómo va la licitación, se atrasó, se hizo compra directa, cómo estamos con los equipos, las Fuerzas Armadas ya se puso a la orden, como establece la Constitución. Eso es lo que va a hacer que mejore la situación del país y que podamos tener las elecciones sin aspavientos, sin intervenciones de otros poderes del Estado, de otras fuerzas, que se dé en paz y tranquilidad, con participación fuerte, como lo demostró la ciudadanía, y que tengamos esos resultados en la primera, segunda semana de diciembre sin problemas. Eso va a beneficiar a todos los hondureños. El que esté en contra de eso no quiere a los hondureños. Muy bien, gracias. Fernando García, presidente de la ANDI, y don Nelson Ávila, ex precandidato presidencial de nuestro país esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.